Ur de los Caldeos fue una ciudad-estado de la antigua Mesopotamia, ubicada en el actual Irak. La ciudad era un importante centro comercial y religioso, y era conocida por su culto a la diosa, Inanna, la luna. La Biblia menciona el sacrificio de niños en Ur de los Caldeos en el libro del Génesis. En el relato, Abraham, el patriarca del pueblo judío, es llamado por Dios, para abandonar su tierra natal y viajar a una tierra desconocida. Abraham obedece a Dios, y parte con su esposa Sara y su sobrino Lot de Ur de los Caldeos. Sabemos que Abraham, antes de ser llamado por el Señor, su oficio consistía en fabricar ídolos de la región de Caldea. La industria familiar que estaba a la cabeza de su padre, Tare, se enfocaba en la fabricación y venta de ídolos. Josué 24, 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nace, y servían a dioses extraños. No podemos confundirnos por esto, pues Abraham, antes de que Dios se le revelara, se crió en un mundo totalmente pagano, ausente de la revelación de Dios, sin la escritura que comenzó a escribirse cientos de años después por Moisés, y no tenía las bendiciones que nosotros poseemos, la encarnación de Cristo ni la obra permanente de Espíritu Santo. Es posible que fuera para el natural las bárbaras costumbres de sus coterráneos de sacrificar los primeros niños a los ídolos para que éstos le dieran mejores cosechas y riquezas. Además de Ur de los Caldeos, la Biblia menciona el sacrificio de niños en otras ciudades, entre ellas Canaán. La Biblia condena el sacrificio de niños en Canaán, donde se adoraba al dios Moloc. Se creía que Moloc exigía el sacrificio de niños, y que estos sacrificios asegurarían el favor del dios. Filistea. La Biblia también menciona el sacrificio de niños en Filistea. Los filisteos adoraban al dios Dagón, y se cree que sacrificaban niños a este dios. El amor de un dios, diferente a los otros dioses. Por esto, cuando Dios habló a Abraham que le sacrificara a su único y amado hijo, esto no escandalizó ni extraño a Abraham, pues estaba familiarizado con las horribles costumbres paganas de Ur de los Caldeos. Pero la fe de Abraham le hacía confiar de que este Dios que servía él, yo soy, el Señor de señores y Rey de reyes, lo resucitaría. Al levantar la mano para consumar su sacrificio, Dios envió un ángel para parar su mano y demostrar el amor de Dios por encima de todos los dioses de Caldea y probar la fe de Abraham. Génesis 22, 10 al 12. Giesi extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Him aquí. 12. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.